Hace pocas horas le llegó el fin a la vida de Charles Manson. Tenía 83 años. Estaba en prisión hace casi 50. Era uno de los seres más detestados, símbolo de la locura en Estados Unidos. Una persona que, aunque tuvo pena perpetua por múltiples asesinatos, jamás mató a nadie. Aquí veremos la escabrosa historia de Manson. Él nació el 11 de noviembre de 1934 en Ohio. Su madre tenía 16 años. A su padre nunca lo conoció, un matón llamado Walter Scott. Al enterarse del embarazo, huyó de la casa. Manson se crió con una madre alcohólica. Ella fue condenada a 5 años de cárcel por un asalto en una estación de servicio. En 1947, Manson tenía 13 años. Cometió su primer robo a un supermercado. Fue detenido, llevado a un reformatorio, del que se escapó 4 días después. Entre asaltos y robos de auto, acumuló 8 cargos. Estuvo encerrado hasta 1954 por buena conducta. En 1967 estaba viviendo como indigente. En poco tiempo arrastró a su vida a una bibliotecaria llamada Madison Burner. Y aquí comienza la verdadera historia del clan, la familia Manson. Apenas tiempo después, la familia se agrandó. Manson llegó a convivir con 18 mujeres. Él no parecía una persona especial, un cuerpo normal, de baja estatura, un rostro perfectamente confundible. No era demasiado inteligente, pero sabía convencer, sabía cómo hablar con las personas. Además de, según sus seguidoras, poseer una sexualidad inagotable. La familia era una auténtica secta. Todo expresa de las palabras y deseos de Manson. Recorrió el país en un autobús con 9 de sus chicas. Se ganaba la vida con el cuerpo de sus fanáticas. Las guiaba a prostituirse para conseguir dinero. Manson creía que una batalla final entre negros y blancos era cuestión de tiempo, que ganarían los negros. Creía fielmente que eso pasaría, y de hecho esperaba que ocurriese. Su plan era que cuando los negros y los blancos se enfrentasen, luego de que los negros salgan vencedores, de algún motivo buscarían el consejo de su secta, la familia, los únicos supervivientes blancos de la catástrofe, ya que según Manson, los afroamericanos eran incapaces de gestionar su victoria. Entonces la familia Manson se convertiría en los líderes del mundo, y los afroamericanos pasarían a ser sus esclavos. Un plan algo alocado, pero eso no evitó que lo intentara llevar a cabo. Él creía que simplemente era cuestión de tiempo que esta guerra ocurriese, pero no quería esperar, por lo tanto decidió apresurar las cosas. Les ordenó a sus mayores adeptos que vayan a casa de famosos, reconocidos blancos, y que acabaran con ellos de la forma más horripilante posible. Como fanáticos, así lo hicieron. Cortaron las líneas telefónicas. Con armas y cuchillos hicieron el caos. Más de 40 balazos impactaron contra los cuerpos. Así continuaron con más víctimas. Luego, sobre una pared con sangre, escribieron cerdo en inglés. La idea de Manson era que los afroamericanos se movían imitando a los blancos. Los crímenes los ordenó para enseñarles a los negros cómo empezar la guerra. Tenía muchos más crímenes programados, pero Susan Atkin, una adepta Manson, fue detenida por un delito menor. Entre rejas y sin mucha cordura, se jactó de los actos aberrantes que habían cometido. En algunas horas, el clan completo estaba en prisión. Manson fue condenado a pena capital, pero la sentencia fue reducida. Se abolieron este tipo de penas. Algunos fanáticos aseguran que veían a Manson como Jesucristo. Él fue encerrado, vivió 46 años en la misma celda. Lo increíble es que en esos años él recibió muchas cartas de sus admiradores. De hecho, seguía siendo muy popular. Se vendían los envoltorios de las golosinas que comía a $750 y el papel higiénico que él usaba a $500. Y sí, estoy hablando de papel usado. Hoy ya sabemos cómo acabó la historia. En realidad no deberíamos horrorizarnos ni sentirnos confundidos. La estupidez y el fanatismo son cosas que siempre existieron, solo que de vez en cuando algunas de las personas que lo utilizan salen a la luz. Videos todos los días. Gracias a Frank Cepeda por recomendar este tema. Pueden unirse a nuestro grupo de Facebook. Usted está aquí.